Literal, le vi su cara así como de desilusión por la percepción de que por ser una mujer trans no podía como acceder a ese trabajo, abrirme a un mundo nuevo, que en Caribe tenían espacios para las mujeres trans, ni siquiera tenía conocimiento que existían organizaciones sociales en pro de las personas LGBTIQ+. Fue como un shock. Primero fue como, wow, o sea, como el sentir que tú podías ser tú sin necesidad de estar pensando si te van a juzgar o si te van a decir algo. Jóvenes que inspiran jóvenes podcast. Según el informe de experiencias laborales de empleados LGBTIQ+ latinos de octubre de 2024 del Williams Institute de la Universidad de California en Los Ángeles, el 58% de las personas LGBTIQ+ latinas han sufrido discriminación o acoso al momento de ingresar al mundo laboral. Para el caso de Latinoamérica, la Organización Internacional del Trabajo destaca que las personas LGBTIQ+ enfrentan mayores dificultades para acceder a empleo, despidos injustos, menor acceso a capacitaciones y desigualdad salarial. En Colombia, el DANE reporta que en 2022 el 30% de las personas LGBTIQ+ estaban desempleadas, comparado con un 14% de la población general. A pesar de los avances legales al respecto, persisten perjuicios y estereotipos que dificultan la inclusión laboral de la población LGBTIQ+. En ese escenario nos preguntamos, ¿qué pasa cuando el talento se encuentra con barreras invisibles? ¿Qué pasa en el escenario laboral cuando la hoja de vida es puesta en duda por tu identidad? Bienvenida, bienvenido y bienvenides a este nuevo episodio de Jóvenes que Inspiran Jóvenes, el podcast de Going Barranquilla, donde elevamos las voces de quienes están transformando realidades desde su experiencia. Hoy hablaremos de la vinculación laboral para personas jóvenes LGBTIQ+, un episodio lleno de aprendizajes. Porque no se trata solo de empleo, se trata de dignidad, oportunidades y derechos humanos. Jóvenes que inspiran jóvenes podcast. Hola, hola mi gente. Hoy estaremos hablando de la vinculación laboral de las personas trans. Nos acompaña Sofía Salcedo. Ella es comunicadora social y encargada de las comunicaciones de una organización que se llama Caribe Afirmativo. Viene de Plato, pero bueno, ¿quién mejor que ella misma para presentarnos? Bienvenida, Sofía. Hola, Sharon. Un gusto estar acá. Bueno, no esperaba que fueras a decir que era de Plato, Magdalena. Es importante saber que es la tierra del hombre caimán. Y nada, como súper feliz de estar acá acompañándote. Bueno, Sofía, yo siempre menciono cuando las personas no son de aquí porque me identifico con eso, pero ahora sí continuemos con la temática. Quiero que me cuentes cómo fue tu experiencia para conseguir un primer empleo en la ciudad, por ejemplo. Bueno, me da risa porque el primer empleo que tuve fue en pandemia y fue como virtual y fue un poquito horrible porque ahí aprendí como a saber que hay personas con las que conectas y con las que no. Entonces creo que ese primer empleo fue como una experiencia maluquita, pero pues como que no fue nada. Ya como más formal fue cuando empecé el tema de las prácticas profesionales. Y fue una experiencia también horrible porque asistí como a 1000 entrevistas y en ninguna quedaba. Entonces, en lo último le dije al profesor, mira, yo no puedo más con esto. Y me dijo como, mira, escríbele a esta persona que es Wilson, el director de Caribe. Mandé mi hoja de vida y quedé como en Caribe y en otro lugar. Y por azares de la vida terminé en Caribe. Wow, mira tú todo lo que tuviste que enfrentar antes. Me voy a permitir mirar algo aquí porque no me quiero equivocar con las cifras, perdónenme la gente aquí, pero según la OIT, el 60% de las personas LGBTIQ+ en América Latina enfrentan o han enfrentado discriminación en el proceso de búsqueda de su primer empleo. ¿Tú has sentido esa experiencia? Bueno, una vez que finalizaron las prácticas, yo me regresé a mi pueblo, luego entonces estuve viviendo en Sincelejo y en Sincelejo me vi en la necesidad de buscar cualquier empleo y por alguna extraña razón terminé en Facebook. Entonces había como un puesto donde literal decía el salario, me parecía muy bueno.
Y yo dije como, ay, mira, estoy interesada en el puesto, me mandaron como lo que tenía que hacer, hice todo, el señor estaba como, ay, sí, súper, nos vemos tal día, nos vemos ese día. Y yo me empecé a cuestionar y dije, yo siento que este man pensaba que yo era una mujer cis. Para las personas que no sepan, una mujer cis es una mujer biológica. Entonces yo literal le vi su cara así como de desilusión y nada, yo ese día me fui con él, no sé qué, empezamos a trabajar. Yo de graciosa, dicen, no, el jefe no dejó plata para el almuerzo de Sofía. Yo dije, no, yo lo pago. Ajá. Entonces lo pagué, luego entonces, no hay vuelto para tal billete, yo les doy vuelto. Y cuando ya vamos de regreso a la ciudad, porque era como viajando a pueblos, me dicen como, ay, ¿será que nos puedes dar el portafolio? Y yo dije, ay, qué raro, pero bueno. O sea, y yo, ay, pero no me dieron la camisa, no sé qué. No, te la damos el lunes. Y yo, ah, bueno, listo. Entonces, nada, yo no cobré mi plata y a la final nunca me volvieron a escribir ni a decir nada. Y fue básicamente como por la percepción de que por ser una mujer trans no podía como acceder a ese trabajo. También era un poquito sexualizado porque era como, si tú eres bonita, puedes estar ahí y puedes como convencer a los hombres para que compren ese servicio. Entonces fue como, ahí sí lo sentí full como explícito. Wow, Sofía. ¿Y tú has sentido de pronto en algún tipo de organización alguna especie de apoyo en este tipo de situaciones? Yo creo que cuando llegué a Caribe fue como abrirme a un mundo nuevo, porque, ajá, al ser una mujer de plato, organizaciones sociales, ¿qué es eso? Entonces, digamos que pues no, ni siquiera tenía conocimiento que existían organizaciones sociales en pro de las personas LGBTIQ+. Entonces, cuando llego y empiezo a ver que en Caribe tenían espacios para las mujeres trans, que el relacionamiento era completamente distinto a lo que yo normalmente había estado acostumbrada durante toda mi vida, fue como un shock. Primero fue como, wow, o sea, como el sentir que tú podías ser tú sin necesidad de estar pensando si te van a juzgar o si te van a decir algo. Al igual yo también he tenido algo y es que nunca como que me he cohibido de ser. Entonces creo que eso ha sido como una ventaja, pero sí, como el llegar a un espacio donde todas, todos y todos teníamos claro como el tema de saber, de lo que pasábamos, de conectar con historias, porque pues muchas personas LGBTQ+ vivimos situaciones muy similares. Entonces creo que eso hace que uno de alguna forma encuentre como un refugio dentro de su ámbito laboral. Y si tuvieras que poner en palabras, Sofía, esas prácticas que de pronto desde la organización en Caribe Afirmativo, prácticas políticas o la forma de relacionarse dentro de la institución, que has sentido que te han incluido, que han sido respetuosos y que todo el proceso te ha hecho sentir cómoda, ¿cómo lo dirías? Yo creo que principalmente el tema del prejuicio. El prejuicio es algo que eh, está implícito en nosotros, pero creo que se puede controlar. Segundo, algo que me parece súper básico es el tema de preguntar pronombres, como, hola, ¿te llamas tal? ¿Cuáles son tus pronombres? Porque creo que si hay otro error en que uno suele cometer mucho es el asumir. Yo a ti te veo como tal, entonces tú eres tal. Entonces creo que es importante como conocer a la persona de ese ámbito y muchas, me acuerdo que una vez alguien estaba en una, como en una capacitación a funcionarios y el funcionario decía, no, es que eso me parece invasivo. No es invasivo. Es más invasivo y faltador de respeto que tú te refieras a alguien con el pronombre equivocado, porque estás invisibilizando su experiencia de vida. Entonces creo que esa y pues no sé, añadiría también como el estar siempre abiertos a escuchar y no sacar conclusiones como a la ligera. Como el tema de uno siempre estar abierto no significa que tú vas a estar de acuerdo con todo lo que hay en el mundo, pero sí te abre y expande un poco a que tú puedas escuchar de esa persona como cuáles son sus razones, no sé, por las que no debería, por las que es una mujer trans, por las que le gusta el rosado, por las que le gusta el verde, o sea, creo que eso es como primordial para que exista un ambiente de respeto
que me parece que es como lo mínimo que se debería tener en cualquier ámbito laboral. Sofía, y en cuanto al, por ejemplo, el sector público que está de pronto tratando de procurar ahora trabajar en pro de la empleabilidad de los jóvenes, específicamente hay un proceso ahora de políticas públicas para los jóvenes en la ciudad. ¿Qué le dirías tú a ellos que deberían tener en cuenta a la hora de tener el factor diferencial de las comunidades? Yo creo que es importante tener en cuenta que no es capacitar por capacitar o por llenar un requisito, porque creo que cuando haces parte del Estado, más allá de lo que tú creas, si tú crees que esto está bien o está mal, tú tienes que estar presto o presta a brindar un buen servicio. Entonces, creo que es primordial el tema de que si bien uno puede tener sus creencias, que esas creencias, no te limiten a la hora de prestar un servicio. Y lo mismo también en el ámbito laboral. O sea, creo que es importante que empecemos desde ya a exigir, no tanto como es que tiene que ser así, sino las personas trans viven muchas violencias a lo largo de la vida. O sea, digamos que de alguna manera yo he sido privilegiada, el hecho de acceder a la educación superior, eso ya es un privilegio bastante grande. Entonces, hay mucha gente que lo ve como si fuera un privilegio exigir cupos laborales trans y no es un privilegio. Es literal poner en la misma posición a una persona cisgénero heterosexual que tiene el acceso a la educación que no tiene una persona trans. ¿Por qué? Porque vive en la ruralidad o literal su contexto de vida es muy hostil o la sacaron de su casa cuando era muy pequeña. Entonces yo creo que es importante impulsar cupos laborales para las personas trans porque logra que haya una verdadera equidad en nuestra ciudad. Sofía, y hablando de ese tema ahora, de todo lo que es conseguir el primer empleo cuando eres un joven, cuando eres diverso, quiero que me digas si te acuerdas de la primera oportunidad laboral, pero no ese primer empleo, sino esa donde tú dijiste, wow, qué bien me siento y que haya marcado de pronto tu vida. Es que todos han empezado un poquito raro. Okay. Pero yo creo que Caribe, o sea, yo creo que Caribe cuando literal entré fue como, porque es que, a ver, yo en Caribe he afrontado como varias cosas como muy personales mías, entre esas el síndrome del impostor. Y creo que es muy significativo para mí por eso, porque literal el poder decir como, oye, esto no me lo están regalando, esto lo estoy construyendo yo, es muy como significativo y más chévere como coincidir con amigas que decían, mira, yo entré aquí también teniendo síndrome del impostor y entre todas como apoyándonos lo hemos superado. Entonces creo que es por eso como que me ha marcado tanto y lo he mencionado, no porque trabajé aquí, pero sino porque de verdad ha sido una experiencia muy significativa para mí. ¿Y cómo ha sido ese tema de superar el síndrome del impostor y de apoyarte en tus amigas, ese proceso de aprendizaje de pronto dentro de la institución en la que estás? Ha sido full complejo. Yo creo que el tema de... A muchas mujeres nos pasa y no le ponemos nombre a eso. Y es horrible sentir que yo en mi momento decía, en la universidad me dan las notas porque soy graciosa. O literal estoy aquí, quién sabe por qué. Pero cuando tienes personas que te dicen, o sea, mira lo que estás haciendo. Entonces, bueno, obviamente también acompañamiento psicosocial es primordial para que uno pueda superar ese tipo de cosas, pero tu red de apoyo es también importante porque es quien constantemente te va a hacer ver lo que tú estás haciendo, que tú lo ves como algo X. No, Sofía, y si tú tuvieras que darle un mensaje a esas instituciones o empresas que dicen, sí, somos inclusivos, pero no tienen políticas de inclusión, no tienen prácticas donde de pronto las comunidades LGBTIQ+ se sientan realmente incluidas, ¿qué les dirías? Mira, yo siempre he pensado que cuando tú alardeas de algo, como aquí no hay discriminación, es porque sí hay. O sea, porque literal en los ambientes donde que son espacios seguros para las personas LGBTQ+, tú no tienes por qué estar alardeando diciendo, aquí mira, o sea, aquí no hay discriminación. Les diría como que evaluaran realmente si eso que están diciendo es cierto, porque
estoy completamente segura de que no lo es y de que de verdad es importante replantearse políticas inclusivas para las personas LGBTIQ+, porque es que muchas veces se desperdician talentos por el tema de pensar es que, ay, es una persona trans o una persona o es un gay. O sea, yo creo que la identidad de género y la orientación sexual son cosas muy íntimas que no están a discusión, porque cuando van a contratar a alguien, a una persona heterosexual cisgénero, no dicen, ay, tú eres heterosexual, ay, hay que replantear a ver si tú no, o sea, te miden por las capacidades y yo creo que a eso es a lo que hay que apostarle, a medir las capacidades de las personas y no estar pensando en su vida privada. Totalmente, Sofía, y justamente algo que mencionaste sobre el síndrome del impostor, yo creo que a nivel general eso es algo que nos pasa a todos, incluso especialmente, a los jóvenes, cuando estamos en la búsqueda de esa primera oportunidad, de ese primer empleo y a veces dudamos un poco de nuestras capacidades. Yo quisiera que tú hoy les mandaras un mensaje a todos esos jóvenes que nos están viendo, que de pronto no se sienten con las capacidades de poder aplicar esa vacante, que tienen miedo de lo que les puedan decir o que los juzguen de pronto por sus diversas razones personales o no. ¿Qué les dirías tú a esos jóvenes? Bueno, básicamente les diría que uno cuando empieza en el mundo laboral, uno piensa que uno no sabe nada. Pero literal, a medida que vas avanzando, sabes más de lo que no sabías al iniciar. Y que el mayor como detractor de uno mismo es uno. Como porque uno es quien se pone de, ay, ¿será que yo sí iré a lograr esto? Entonces les diría que como... No les voy a decir, ay, todo es perfecto, ¿no? Pero sí les voy a decir como disfruten el proceso en medio del caos, de lo que suceda, porque eso también es aprendizaje. Y cuando uno literal puede ir viendo la vida y los aprendizajes, ya va agarrando experiencia. Hay cosas que yo jamás en la vida me imaginé hacer, como por ejemplo estar aquí. Y estoy aquí y es como muy gratificante ver la Sofía de 2020, 22, que estaba entrando a un trabajo súper insegura, pensando si había elegido la carrera correcta y estar hoy aquí hablando con Sharon, con ustedes, sobre lo que realmente es el tema de la inclusión de personas LGBTIQ+, en el ámbito laboral. Entonces creo que es más que nada confiar en el proceso, como dicen muchos titos. Sofía, y desde Caribe Afirmativo, ¿qué están haciendo para apoyar a los jóvenes o a la comunidad LGBTIQ+ en general en su proceso de inclusión laboral? Bueno, ahora mismo estamos desarrollando un proyecto que se llama Derechos Humanos LGBTIQ+ y Empleo. Está en diferentes territorios y la idea de esto es justamente hablar de cifras. Ya hemos como estado hablando de esto en nuestro Instagram, de desempleo, de cuáles son las condiciones laborales de las personas LGBTIQ+ en varias ciudades y territorios de Colombia. Y pues la idea también es fomentar las buenas prácticas en organizaciones y también destacar cuáles son esas organizaciones que se preocupan por las personas LGBTIQ+, para que se les pueda garantizar un empleo digno. Bueno, Sofía, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y también inspirar a esos jóvenes que nos están viendo. No, gracias a ti, Sharon, por la invitación. Jóvenes que Inspiran Jóvenes Podcast. Y llegamos al final de otro capítulo con historias inspiradoras en nuestro podcast Jóvenes que Inspiran Jóvenes. Espero que lo hayas disfrutado y recuerda suscribirte, comentar, activar la campanita y compartirlo con más personas.